Esto es la Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y CatholicNet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? ¿Cómo están? Soy el Padre Rafael Pacanins y les doy la bienvenida a esta nueva temporada, la segunda temporada del podcast Esto es la Biblia. En la primera temporada vimos el libro del Génesis y oramos, meditamos con ese libro. Ahora vamos a meditar con el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. La verdad, estoy muy emocionado de poder llevar a cabo este recorrido y vivirlo con ustedes, porque les agradezco mucho todo lo que me han comentado del bien que les hizo a su alma, a su corazón, la meditación del Génesis en la primera temporada. Yo repito mucho que no se trata de un estudio tal cual. Lo que yo quisiera, y por eso a lo mejor no profundizo tanto en algunos aspectos, porque no es más que un estudio, es una oración. Queremos sacar algunos puntos de estos libros que nos ayuden a orar, a elevar nuestro corazón a Dios. No porque el estudio no sea importante, ¿no? Sino porque hemos hecho esta opción de, bueno, vamos más bien a dedicarnos a leer la Biblia de una manera orante, tipo lectio divina, para que esto nos vaya ayudando a entendernos más. Todo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todo el Pentateuco es una sola obra. Y el gran mensaje del Pentateuco es quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué plan tiene Él para nosotros. Es el libro fundante de la religión judía, es la Torá. Para nosotros los cristianos también lo tenemos como los primeros libros de nuestra Biblia. Los mismos musulmanes también acogen estos libros como parte de su tradición. Todos hacemos referencia a estos 5 libros que conocemos como Pentateuco. Penta 5, teujos son los 5 estuches en donde iban metidos estos rollos, ¿verdad? Este Éxodo, el libro del Éxodo es bastante interesante, porque lo que nos va a narrar es, pues digamos que como que tiene 3 partes: la parte de la esclavitud del pueblo de Israel, la parte de su liberación de Egipto y la parte de su santificación. En la primera parte, que es la esclavitud, más o menos de los capítulos del 1 al 6, vamos a hablar del nacimiento de Moisés y de su vocación, como Dios lo llamó para ser el liberador del pueblo. Después vamos a ver la liberación en cuanto tal, desde el capítulo 7 hasta el 18, más o menos. Vamos a ver cuáles son los conflictos con el faraón, las pestes, la salida de Egipto atravesando el Mar Rojo y el camino del pueblo hacia el monte Sinaí. Y por último, en esa parte que es la santificación del pueblo, como Dios consagra el pueblo como un pueblo de sacerdotes de su propiedad. Vamos a ver ya del capítulo 19 hasta el 40 cuáles son los mandamientos que Dios le da al pueblo, todas las leyes civiles, políticas, familiares, cuestiones de salud, las leyes rituales. Le da también el plano del tabernáculo, cómo tenía que ser esa tienda que iban a dedicar en medio del desierto para el culto a Dios. Vamos a tener esos capítulos tristísimos del pecado de los israelitas con el ternero de oro que hicieron ese ídolo, alejándose, rompiendo su alianza con Dios. Y por último vamos a ver cómo construyen y cómo dedican el templo, y llegando hasta el final, que es cuando Dios baja en la nube a vivir con su pueblo. Ese es todo el objetivo de Dios en estos capítulos, poder llegar a vivir con su pueblo. Entonces, vamos a entrar de lleno, a meditar en este libro. Vamos a utilizar la Biblia de los jóvenes, se llama así, la Biblia Católica para Jóvenes, que la encontramos por la editorial Verbo Divino. Esta traducción está muy difundida aquí en México, que es donde yo vivo, y la usan muchísimo los jóvenes aquí del país, entonces por eso la vamos a utilizar. Es su versión del 2016, porque luego ha cambiado de traducciones, pero bueno, en la versión del 2016 verán que es una traducción muy sencilla de seguir. También te recomiendo que tengas a la mano el catecismo, ¿okay? El catecismo de la Iglesia Católica, porque vamos a hacer referencia a algunos números y que
y bueno, te puede servir mucho para poder profundizar más en tu fe. Em, Te quiero dar algunas recomendaciones para que hagas esta oración. ¿Sí? Bueno, la primera ya la dijimos, es comprender que el Éxodo es el segundo libro de una sola obra que tiene 5 libros. Entonces, estamos leyendo solo una partecita, no es todo. Y por lo tanto, tendríamos que tener el deseo de poder leer toda esta obra en su totalidad. Recordemos que se atribuye como autor principal del Pentateuco a Moisés, pero no cabe duda que el Pentateuco nos ha llegado a través de muchas versiones que llamamos tradiciones y de años muy distintos. Hay una tradición ya vista, más o menos del año 950, que la tradición eloísta del 750, la tradición sacerdotal del 620 antes de Cristo siempre, ¿no? La tradición deuteronomista del 540 antes de Cristo. Cada tradición como que enfatiza algún punto de esta misma historia que los judíos iban aprendiendo de memoria antes de que fuera puesto por escrito, todo esto se aprendía de memoria. Entonces, comprendamos que estamos leyendo una obra bastante interesante y por eso tenemos que hacer referencia a quién se estaba diciendo, a qué pueblo se estaba dirigiendo, qué quería decir. Recordemos que era un pueblo de esclavos, un pueblo nómada en el desierto, eh, un pueblo que iba viviendo ciertas cosas, luego las reflexionaba eh, y de esa reflexión sacaba conclusiones que luego se iban transmitiendo de generación en generación y que mucho después se pusieron en práctica. Así fue como se formaron estos libros. Entonces entendamos bien cuál es la naturaleza de todo el Pentateuco para ubicar ahí en segundo lugar el Éxodo, que es el que vamos a disfrutar ahora en la meditación. También te recomiendo que muchos de ustedes me han escrito y me dicen que escuchan el podcast manejando, corriendo, caminando. Eso es buenísimo. Háganlo, no se distraigan mucho para que no vayan a chocar. Y hay otros que lo hacen sentados, como una meditación diaria. ¿Qué es lo importante? Te recomiendo que tengas un cuaderno, un lugar donde apuntar. Sea lo que sea, donde lo escuches, trata de quedarte siempre con una idea. Con que te quedes con una sola idea, eso ya es más que suficiente. Una sola idea de cada episodio. Y si la puedes apuntar, mucho mejor. Porque entonces esas ideas son luces que Dios te va dando. Dios quiere hablar en tu corazón cuando lees la Sagrada Escritura. Y si le hacemos esta lectura en oración, pidiéndole a Dios que el mismo Espíritu que inspiró a sus escritores nos inspire a nosotros hoy, entonces claro que las luces que te van a venir son mucho más grandes. Seguramente que estos episodios te van a ayudar muchísimo en tu vida, porque siempre leer la palabra de Dios, no por mis comentarios, sino por lo que vas a estar escuchando de la palabra de Dios, siempre ayuda y siempre ilumina. Entonces, te recomiendo, si puedes, ten tu cuaderno y sea que vas corriendo, que vas haciendo lo que sea, o que estés ahí sentado, al final o en la noche, siéntate otra vez y escribe. Dios hoy me quiso decir esto a través de la lectura del Éxodo, ¿va? Otra recomendación, si estás sentado meditando, te recomiendo que vayas poniendo unos post-its para ir marcando esas frases que más te llaman la atención. Incluso si hay frases que te quieres aprender de memoria, ponlo en un post-it más grande. Aquí en la Biblia usas estas banderitas más chiquitas. Escribe en un post-it más grande esos versículos que te llaman más la atención y luego los pegas en algún lugar, en el cristal de tu baño, en el espejo o en tu computadora o ahí en el coche donde manejas, en tu carro, para que te las puedas ir aprendiendo de memoria. La memorización es importante, la memorización de la Biblia, porque nos ayuda a purificar nuestra memoria de tantas cosas que hemos almacenado y que no ayudan, pero también porque nos pueden ayudar, queremos ser mejores discípulos entendiendo la Biblia, porque tenemos también la misión de ser discípulos. Y no cabe duda que en la medida en que nosotros aprendemos algunos versículos de memoria, es más fácil que estos versículos salten a nuestra boca cuando estemos evangelizando, cuando estemos ayudando a otra persona a hacerse discípulo de Cristo. Una recomendación sobre el tiempo de los episodios. Cuando grabé la primera temporada del Génesis, algunos me decían, padre, pero es que da muy pocos datos. Entonces ustedes van a ver que los primeros episodios de la primera temporada eran más cortos, luego fui aumentándole y me decían, padre, no importa que dure más. Nosotros les damos a pausa y luego lo terminamos.
en otro momento del día o al día siguiente o 2 días después. Bueno, entonces van a ver que los episodios duran un poquito más. No necesitas escuchar el episodio entero. Incluso te recomiendo una cosa. Si te hace mucho bien darle a pausa y quedarte en una idea, hazlo. No necesitas ir hasta el final. O sea, tú dale con calma. Ve meditando con calma. A lo mejor eso, como hemos dicho, estás caminando, haciendo ejercicio y estás escuchando el podcast y de repente te viene una idea, dale a pausa. Y sigue pensando en esa idea que te vino a la mente. No tienes que terminarlo hoy. Si esto es, siempre he dado la imagen de la Nutella. La Nutella no tienes que acabártela en un día, basta que vayas poquito a poco, ¿no? Y toda la Nutella es buena. Bueno, así es la Sagrada Escritura, que Dios me perdona la comparación, pero que así es la Sagrada Escritura. Cada día un poquito. No te tienes que empalagar. Entonces, es que tengo poco tiempo y solamente tengo 5 minutos o 7 minutos para hacer esta meditación. Dale a pausa, no pasa nada. Tú tárdate el tiempo que tienes que tardarte. No tienes que escuchar un episodio entero cada día. O a lo mejor tú quieres decir, no, yo quiero escuchar 2, 3 episodios al día. También puedes hacerlo. Esta es tu relación con Dios. Y la relación de cada uno con Dios es muy personal. Y otra recomendación que te quiero dar es o una petición, a medida que vayas escuchando los episodios, escríbeme, me encanta leerles. De hecho, me decidí a hacer tan pronto esta segunda temporada porque muchos de ustedes me escribieron y me decían que le estaba haciendo mucho bien entender la Biblia de esta manera, no tanto como un estudio, porque no es nuestro fin, sino como una oración. Entonces, pues esos comentarios de ustedes me ayudan mucho, sobre todo para saber por dónde está obrando Dios. ¿Cuáles son esos puntos en donde Dios quiere obrar con más insistencia en el mundo actual? Me ayuda mucho. Jóvenes me escriben, personas más grandes, adultos mayores me escriben, personas casadas, solteros, de muchos países, porque gracias a Dios esto trasciende las fronteras geográficas. Entonces me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo también porque mi misión como director de Formar Apóstoles, es de este apostolado, ¿no? Que se llama Formar Apóstoles, con quien estamos haciendo este proyecto en colaboración con CatholicNet. Yo como director de Formar Apóstoles entiendo que les está ayudando más a ustedes a ser mejores discípulos que hacen discípulos todos los días, según el mandato misionero de Cristo, Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, si me escribes, escríbeme en las redes sociales. Estoy ahí como Rafael Pacanins en todas las redes sociales. Puedes escribirme a mi email también, padrerafael@formarapóstoles.com. Escríbeme, venme comentando, compárteme compárteme lo que Dios va haciendo en tu corazón y a lo mejor podemos comentar eso también en otros capítulos, en otros episodios. Bien, pues no quiero echar más rollo. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Sí? Vamos a empezar entonces esta aventura. Y te pido un favor, ora mucho por todos los que están recorriendo este camino contigo y conmigo, ¿va? Vamos a orar por todos para que Dios nos ayude a entendernos como ese pueblo que fue elegido por Dios, fue salvado de Egipto, fue liberado a través del paso del Mar Rojo, que nos entendamos como ese pueblo que está viviendo las promesas de Dios, que las está gozando. Tú y yo podemos gozar de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que somos el pueblo de la alianza, somos ese pueblo que en Sinaí recibió las tablas de la ley, que hizo la alianza con Dios, que nos entendamos como ese pueblo que recibió las indicaciones para darle a Dios el culto que Él quiere que le demos. Y por eso vamos a aprender de la raíz de muchas acciones litúrgicas que nosotros celebramos hoy. En el siglo XXI, vienen de ahí, vienen del Éxodo, luego del Levítico, de los demás libros, ¿verdad? Que nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y nos ayuda entonces a salir con mucha más valentía, orgullo y decisión y convicción a ser discípulos a todas las naciones. Pues que Dios te bendiga y empezamos. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.